Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, hermanos en Cristo. Otro día, otra tarde, otra mañana, depende del lugar donde estéis en el mundo. Tenemos al Padre Inocencio, como siempre, los sábados. Muy buenas tardes, Padre. Buenas tardes, Pep. ¿Qué tal? Pues por aquí muy bien, por Barcelona muy bien. ¿Y usted se encuentra hoy en Miami? En Medjugorje. En Medjugorje. Muy bien. Hermanos, hoy tenemos una enseñanza que parece muy interesante, que se llama, el título es Orando al pie de la cruz, nuestra cruz, que todos llevamos y que seguro que el Padre nos va a dar algunas luces para nuestra vida espiritual en el día de hoy. Nos ponemos en sus manos, Padre, todos los hermanos en Cristo que tiene escuchándole hoy, mañana o cuando sea, si la charla está grabada, si la enseñanza está grabada. Hasta adelante, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este día de tu corazón inmaculado, oh Virgen Santísima, tú que estuviste al pie de la cruz de Jesús y estás al pie de nuestras propias cruces, te invocamos, Madre, para que nos acompañes en esta meditación, en esta enseñanza sobre el misterio de la cruz. Nadie después de tu Hijo ha sufrido tanto como tú, como nadie ha amado tanto como tú. Como es un misterio, Madre, aquí nos sentimos incapaces de penetrarlo sin la luz del Espíritu Santo y sin tu intercesión. Te pedimos, oh Madre, que ruegues con nosotros y por nosotros a tu Hijo, para que nos mande el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Gracias, Virgen Santísima, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les saludo, queridos amigos, queridos hermanos, con cariño, con alegría, con esperanza. Acabo de estar presente hace unos minutos en la aparición de esta tarde, junto a María Pavlovich, una de las videntes o de los videntes aquí en Medjugorje. Y pues el Señor me encomendó también que orara por cada uno de ustedes. Les encomendé a todos durante la aparición de la Santísima Virgen y también recé por aquellas personas que nos van a ver en diferido posteriormente. Este es un tema que nos toca a todos, absolutamente a todos. Fíjese, la Virgen Santísima dijo hace mucho tiempo aquí en Medjugorje que oráramos al pie de la cruz. En Medjugorje se nos habla mucho de la cruz. El monte más alto se llama Križevac, monte de la cruz. El monte de las apariciones, Pot-Bordeaux, tiene también una cruz cercano al lugar donde apareció tantas veces la Santísima Virgen María. El padre Lloso sufrió la cruz de la persecución estando preso, condenado 3 años, preso 1 año y medio. Y luego los videntes también sufrieron la cruz, la persecución de aquel régimen comunista en aquel tiempo que proclamaba que Dios no existe y que quería echar por tierra las apariciones de la Santísima Virgen María. La subida al monte Pot-Bordeaux, la subida al monte Križevac son con dificultades, con piedras, con curvas, con situaciones nada fáciles, para indicarnos también un poquito cuál es el sendero de nuestra vida que tiene dificultades. La misma Virgen pidió que tuviéramos en la casa, junto con la Biblia, el rosario, una cruz en un lugar de privilegio y que oráramos al pie de la cruz. La cruz es el signo del cristiano. Cristo está resucitado, pero la prueba más grande que nos demostró fue exactamente la cruz,
Nadie tiene amor tan grande como el que da la vida. Él murió en una cruz y por eso el signo del cristiano es el crucifijo. Y hoy queremos meditar en este gran misterio. En primer lugar, todos sabemos que antes de morir Jesucristo en la cruz era un instrumento de sufrimiento, de tortura, de ignominia y de muerte. Que a una madre le mataran a su hijo el Imperio Romano en una cruz era lo peor que le podía pasar a esa mujer o a esa familia. Los romanos no condenaban a muerte a otros romanos en la cruz, precisamente por esa ignominia tan grande, tan terrible. En alguna ocasión he escuchado a algún hermano separado, algún hermano esperado, decir, bueno, ¿y cómo van a amar ustedes la cruz? Si ahí Jesús murió, y hasta ponen un ejemplo, si alguno de ustedes le matan a un familiar, a su madre, con un cuchillo, ustedes van luego a venerar ese cuchillo. Lo que pasa es que Jesús cambió el sentido de la cruz. La cruz que era ignominia, ¿verdad? Que era dolor, sufrimiento, que era realmente muerte, se convierte en signo de amor. Y esto es muy importante, más que todo el sufrimiento, es el amor que el Señor nos demostró en la cruz. No solo signo de victoria. La iglesia canta, victoria tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Porque en la cruz Jesús venció al pecado, venció al demonio, venció la pandemia, venció la muerte, venció todos los males. Esto es sumamente importante. Y hay un texto con el cual quiero empezar de la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Repito, Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Dice así: proclamo la palabra de Dios. En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. Es palabra de Dios. O sea que la palabra del Señor, la palabra de Dios, independientemente de cualquier comentario de algún hermano separado, esperado, nos dice que hay que gloriarnos de la cruz de Cristo. Esto es muy importante. Por eso empezamos siempre nuestras plegarias haciendo la señal de la cruz. Es lo primero que hacemos al despertarnos en la mañana. Lo último que hacemos antes de acostarnos a dormir, antes de comer, a salir de casa, hacemos el signo, la señal de la cruz. Y no solo nos persignamos, decimos también, no solo nos santiguamos, también nos persignamos diciendo, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. El sufrimiento de Jesús en la cruz, que fue terrible, fue muy grande, conocemos la historia, ya el ser crucificado era terrible, y Jesús estuvo sudando sangre en Getsemaní, en una angustia mortal, y luego no durmió toda la noche, estuvo preso en la cárcel, en la casa del sumo sacerdote. Ahí lo agarraron a golpes, a bofetadas. En la mañana lo llevan temprano donde Poncio Pilato, de ahí lo llevan donde Herodes, después lo coronan de espinas, literalmente la flagelación de Jesús era otra ignominia y era también una crueldad inmensa. Mucha sangre ya había salido de Jesús y no había dormido nada, con sus dolores de cabeza, con el madero que cargaba en sus espaldas, las caídas, subir al monte Calvario y luego el ser clavado y ser extendido en la cruz
3 horas de cruel agonía, casi sin poder respirar, con sed, solo podía sujetarse, auparse un poquito en los pies y estaban clavados con un dolor inmenso, o quería mover algo su cuerpo y ahí estaba la corona de espinas que no le permitía ni reclinar su cabeza, y estaban también sus manos clavadas por esos crueles clavos. Jesús sufre mucho por eso, pero el sufrimiento más grande de Jesús no fue ese. ¿Y entonces cuál fue? ¿Por qué Jesús sudaba sangre en Getsemaní? Porque Jesús cargó todos los pecados de todos los seres humanos de todos los tiempos, también los de usted y también los míos. Y en esos pecados se ofendía a su Padre. Y en esos pecados había pecados terribles, de homicidio, de rechazo a Dios, de ateísmo, contra el Espíritu Santo, de maldad tremenda. Y sentir él que amaba tanto al Padre, toda la ofensa, todos los insultos al Padre Dios, y tener que cargarlos él, que no podía realmente sino amar a su Padre. Eso fue lo que dicen algunos, causó el sudar sangre en Getsemaní, porque sabía él lo que le venía a través de esa tremenda pasión que iba a tener. Jesús cargó todas las enfermedades, todas las muertes, todas las miserias, repito, todos los males, todos los pecados del mundo. Imaginemos por un momento que a un solo hombre se le ponen todas las miserias humanas. Sería terrible que a una madre le diga, mira, ese hijo tuyo tiene todo el narcotráfico del mundo, toda la violencia, toda la cultura de la muerte, toda la miseria, todos los adulterios, todos los crímenes. Ese, pues dirían, pues es un monstruo. O sea, es terrible. ¿Y cómo pudo Jesús sostenerse de esa manera? Porque todo lo cargó en su humanidad, porque era Dios. Y la divinidad le daba fuerza, pero no le disminuía el dolor. Le daba fuerza para seguir sufriendo, para seguir amando. Qué sufrimiento tan grande de Cristo en la cruz por amor a nosotros, queridos hermanos. Sin embargo, aquel que había vencido en un árbol, en el paraíso terrenal, el demonio, Adán y Eva, ahora en otro árbol, en el árbol de la cruz, con el nuevo Adán que es Jesucristo, la nueva Eva que es la Santísima Virgen María, es derrotado y es vencido. Por eso que gracias a la cruz de Cristo se nos abren las puertas del cielo, somos salvos por esa cruz, por sus llagas, por su sangre, por su amor, por su sacrificio, hemos sido redimidos, salvados todos del infierno y del pecado, los que aceptemos a Jesús, lo que Él hizo, y los que nos arrepintamos de nuestros pecados y de nuestras miserias. En nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo del 24 al 25, nos dice lo siguiente. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. Pues ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de la vida? Jesús nos invita, queridos hermanos, para ser discípulos suyos, a cargar con nuestra propia cruz. Y repito lo que dije al inicio, no hay nadie, ningún ser humano, que no tenga que cargar su propia cruz. Y vamos un poquito ahora al misterio.
Cuando Dios crea a nuestros primeros padres, Adán y Eva, los coloca sin cruz en el paraíso terrenal. No había luto, no había lágrima, no había llanto, no había ninguna enfermedad, no había pandemias, no había virus, no había bacterias. Era un paraíso terrenal. Armonía total, felicidad plena. Ese fue el plan originario de Dios. Que por cierto, en el capítulo 21 del libro del Apocalipsis nos hace ver que al final también va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, donde no habrá lágrima, ni luto, ni llanto. Dios será todo en todos. Sin embargo, después del pecado original, viene el mal que hay en el mundo. Y por eso conocemos también la muerte. Caín mató a su hermano Abel y empiezan todas las miserias humanas. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el motivo por el cual tenemos que sufrir los seres humanos fue por la desobediencia a Dios nuestro Señor, no solo de parte de Adán y Eva, que es el origen, también de parte de la humanidad entera, también de nosotros. El ir contra los mandamientos de la ley de Dios, el cometer el pecado, el rechazar al Señor, el no cumplir su voluntad, esa es la razón del sufrimiento, la ofensa a Dios. ¿Y qué pasó? Se contaminó la creación que Dios había hecho tan hermosa. Adán y Eva, que eran los reyes de la creación, le cedieron el derecho a Satanás para que tuviera influencia sobre lo creado. Menos mal que allí ya Dios hizo una profecía: enemistades pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y ésta aplastará tu cabeza. Entonces nosotros los seres humanos sufrimos porque con el pecado de Adán y Eva y luego los pecados de todos los seres humanos manchamos el mundo, contaminamos la tierra, ensuciamos la creación, cortamos el cordón umbilical que nos une a Dios, que es el bien y el origen del bien, y le abrimos las puertas al mal, que luego ha tomado una cierta posesión. Por eso cuando uno era niño estudiaba: los enemigos del hombre son el demonio, el mundo y la carne. Ahí como mundo no se refiere a la creación, sino el mundo malo, el mundo que está bajo la influencia del maligno, el mundo del pecado, el mundo de la prostitución, el mundo de la muerte, el mundo de la droga, el mundo de, qué sé yo, de esa vida loca que mucha gente vive hoy. Entonces, si no hubiera habido ese pecado, no tendríamos que pasar por este sufrimiento ni por la cruz, ni siquiera Jesús tampoco hubiera tenido que morir en la cruz por amor a nosotros. Entonces no le culpemos a Dios. Y todos nosotros, como somos, es la segunda razón, somos un cuerpo, estamos interconectados unos con otros. El bien que hace una persona le hace bien a todos los demás. Y el mal que hace una persona le hace daño y mal a todos los demás. Somos como un cuerpo místico, así como nuestro propio cuerpo tiene muchos miembros. Si un solo miembro se enferma, todo el cuerpo sufre. Entonces nosotros también, por el pecado del hermano, también somos corresponsables y también sufrimos por ese pecado, porque somos miembros del mismo cuerpo. Pero también el bien que hacemos ayuda también a ese hermano. Estas dos cosas nos explican en parte el misterio del dolor y el misterio del sufrimiento. Claro, hay personas que piensan que Dios manda los males. Me han escuchado ustedes muchas veces decir que Dios nunca manda el mal. Dios es el bien. Del bien no puede provenir el mal. Esto debe quedar claro. Pero como Dios respeta la libertad del ser humano, y el ser humano con esa libertad, a veces con libertinaje, sigue los caminos distintos a lo que Dios coloca, entonces el ser humano escoge la muerte, escoge el pecado, escoge la enfermedad, escoge la tristeza, la angustia, la desesperación, el suicidio y todo el mal que hay en el mundo. Pongo delante de ti, dice el Señor, vida o muerte. Pongo un camino estrecho o un camino ancho.
El estrecho lleva a la vida, el ancho lleva a la perdición. Elige, escoge. Pongo fuego o agua, escoge. Y el ser humano sigue escogiendo muchas veces el camino contrario al que Dios nos dice. A veces pensamos que cuando Dios nos dio los mandamientos de su ley, era para amargarnos la vida. En una ocasión les puse este ejemplo cuando hablé de los mandamientos de la ley de Dios. Imagínense ustedes por un momento que en un pueblo o en una ciudad, como quieran, todos los que viven allí cumplen 2 mandamientos de la ley de Dios que le voy a decir. Hay que cumplir los 10. Pero vamos a suponer que cumplen 2, pero todos, todos los que están en ese pueblo, en esa ciudad, todos cumplen el 5º mandamiento de la ley de Dios y el 7º mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué dice el 5º? No matar. Pero no matar es también no enojarse con el hermano, no insultar al prójimo, ¿verdad? Nadie mata, no hay crimen ninguno. Y el 7º, no robar. Y en ese lugar del cual estamos hablando, nadie roba. Puedes dejar tu casa abierta, puedes dejar la puerta de tu carro, de tu coche, de tu auto abierto. Si se te queda la cartera, el móvil, el celular, nadie te lo agarra porque nadie roba. ¿Qué sucedería? Los periódicos sacarían, quizá en la primera página, hay un pueblo, una ciudad en tal parte donde es un paraíso vivir, porque no hay ni un solo homicidio, no hay ni un solo robo. ¿Qué pasaría? Se llenaría de gente. Muchísimas personas irían a vivir a ese pueblo o a esa ciudad simplemente buscando la seguridad y el vivir tranquilo. Y fíjense, estoy hablando de 2 mandamientos. ¿Qué sucedería si cumpliéramos los 10 mandamientos de la ley de Dios? Pues ya tendríamos un paraíso en la tierra. Pongamos nuestro granito de arena para que en la medida en que nos toca a nosotros, contribuyamos para que tengamos un cierto paraíso. Pero bien, volvemos de nuevo al pensamiento que les comentaba antes, que dice la palabra Hechos 14, 21, 22. Para entrar en el reino de Dios, nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. Primero, porque fue lo que el hombre escogió. Segundo, porque Dios pues tiene que ser justo. Si Dios el mal que hacemos lo premiara, sería un disparate, no entraríamos en el cielo. Evidentemente el mal que hacemos de por sí ya tiene un propio castigo. Entonces el ser humano tiene que pasar por el momento doloroso. ¿Para qué? Para que reconozca lo terrible que es el mal, el error grande que es cometer el pecado, y también para que clame a Dios, para que realmente busque un Salvador, porque si no clama al Señor, ya Dios nos dio un Salvador que es Jesucristo. Entonces, cuando alguien sufre, cuando alguien está en una situación muy difícil, tiende a reconocer su humildad, su necesidad, y realmente a clamar al Altísimo, si algo de fe tiene, buscando exactamente esa salvación. Y aquí es donde viene la bondad y la sabiduría de Dios. Dios de los males saca bienes para nosotros, con una condición, de que confiemos en Él. El demonio nos tienta muchísimo cuando nos ocurre un mal, qué sé yo, el estudiante que lo aplazaron en los exámenes, o alguien tuvo un accidente en su familia, o qué sé yo, murió alguien de la pandemia en el COVID-19, o tenemos un problema económico, qué sé yo, le llegó un cáncer. Y entonces, ¿qué nos pasa en ese momento? Tenemos una tentación de que dudemos del amor de Dios, de que le echemos las culpas a Dios, que nos apartemos de Él, que no creamos, que nos enfademos con Dios. Y cuando uno ve la cruz de Cristo, dice, mire cómo respondió Dios al pecado del hombre. Tanto amó Dios al mundo que envió su Hijo único y hasta lo entregó a la muerte para que nadie se pierda, para que nadie se condene. Y mire cuánto nos amó Jesús. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida, y la dio cuando éramos enemigos suyos, cuando éramos pecadores. Pero está bien también explicarles un poquito ahora, a mi modo de ver, qué es la cruz.
No todos los sufrimientos y dolencias que hay en el mundo son la cruz que Dios quiere para nosotros. O sea, ¿hay una cruz que Dios quiere para nosotros? Pues sí, Jesús dice, tome su cruz y sígame. Si no toma su cruz, no pueden seguirme. ¿Qué sufrimientos son los que realmente Dios toma o quiere que tengamos nosotros como parte de la cruz? Y digamos algunos de los sufrimientos que Dios no quiere que estén en nosotros. Nosotros podemos sufrir, como dice la palabra, por ser buenos o por ser malos. Los sufrimientos que nos vienen por ser malos, pues Dios no los quiere como cruz. Nosotros sufrimos porque hacemos el mal. Permítame dos ejemplos muy sencillos. Vamos a imaginar ahora de que hay una persona que fuma como una chimenea y se enferma de una fibrosis en sus pulmones o un cáncer, un enfisema pulmonar, y sufre y hasta se muere quizá. ¿Quiere Dios ese enfisema o ese cáncer? No. ¿Y por qué vino? Porque tú lo quisiste, porque tú fumaste demasiado y sabías que realmente el cigarrillo puede producir cáncer, pero seguiste fumando. Y algunos de ustedes que me escuchan de pronto están todavía fumando. Y es que me gusta. Sí, pero mira a dónde lleva todo esto. Entonces, ese sufrimiento lo podríamos haber evitado si no hubiéramos fumado. Ese no es la cruz que el Señor quiere. Vamos ahora a poner otro ejemplo. Una persona que toma demasiado aguardiente y entonces se enferma de una cirrosis hepática. Y no puede decir, Dios me mandó esta cirrosis hepática. No, te la mandaste tú. Si tú no hubieras bebido tanto alcohol, no te hubiera dado cirrosis hepática. Esa no es la cruz que el Señor quiere. Como tampoco es el Señor, no quiere el Señor esta cruz de las dependencias que tenemos. He nombrado dos dependencias, pero podemos usar la dependencia del juego, que alguien puede sufrir porque de pronto por la ludopatía, por ese juego, de pronto pierde el coche, el carro, el auto, pierde la casa, se empobrece y le va a echar las culpas a Dios. Y no, fue por el vicio del juego. O podemos tomar cualquier otra dependencia que una persona tenga. Entonces, esos males no debieran ser la cruz que el Señor quiere para nosotros, ni tampoco debiera ser la actitud de nuestros ancestros, me refiero de algunos ancestros y algunas actitudes negativas. Por ejemplo, si alguno de nuestros antepasados estuvo metido en el ocultismo, estuvo metido en la masonería, estuvo, qué sé yo, en crímenes, en un mundo terrible de homicidios, o fue una persona promiscua. Y evidentemente, aunque los pecados no se heredan, solo el pecado original de Adán y Eva, puede haber secuelas en algunos de sus descendientes, que Dios no la quiere, pero las quiso el ser humano. Por ejemplo, se transmite muchísimo un espíritu de muerte que lleva a algunas personas a querer quitarse la vida. Hay personas que se quitan la vida por depresión, que pierden el conocimiento, pero hay otras personas que lo hacen por tentación, por obsesión del demonio, de algún espíritu de muerte. Y a veces en una familia hay 3, 4, 5, 6 o 7 personas conocidas en su árbol genealógico que se suicidaron o intentaron suicidarse. ¿Es esa la cruz del Señor? No es la cruz del Señor. Con esto quiero que entendamos de que muchas cosas por las cuales sufrimos no están en el plan de Dios. Y si dejaran de existir las causas, dejaría de existir también ese tipo de sufrimiento. Y ahora algunos se estará preguntando, ¿y cuál es la cruz que Dios quiere para nosotros? Muy bien. La cruz que el Señor quiere que nosotros tomemos después de haber optado nosotros, los seres humanos,
en contra de él. Es lo que nos cuesta cumplir su voluntad. El sacrificio que tenemos que hacer para cumplir sus mandamientos. Por eso decía Jesús en este texto que leímos de Mateo 16, 24, 25, decía, quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. En otro texto dice Jesús, si el grano de trigo que cae en tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Entonces, para que la parte pecadora, que la Biblia llama el hombre viejo, ¿verdad? La parte mala que hay en nosotros desaparezca, tiene que haber una ascesis, un sacrificio y una gracia del cielo, claro. Entonces, ese cuesta sacrificio. Esa sí es parte de la cruz, que tenemos que aceptar y bendecir al Señor por eso. Y estar con alegría, porque eso nos va a liberar. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que superar, sobre todo los vicios, las dependencias, que si no las tuviéramos, no entrarían en lo que hemos dicho de cruz. Pero cuando tenemos que morir al hombre viejo, cuando tenemos que realmente superar aquello que nos cuesta, esa cruz de ese sufrimiento, por serle fieles a Dios, por cumplir su voluntad, esa parte de la cruz del Señor. Segundo, es parte de la cruz del Señor cuando alguien se burla de nosotros. Hay una expresión que se utiliza mucho en el idioma inglés que ya se ha hecho también común en la parte de nuestra lengua española, el bullying. El bullying es cuando alguien se burla, ¿verdad?, de una persona. En cuanto a la cruz, es por ser discípulo de Jesucristo. Vamos a poner dos ejemplos. Si van en un autobús un grupo de estudiantes de la universidad, por poner algo, y uno de los muchachos lleva la Biblia en la mano y se le ocurre, bueno, se puede sentar y abrir la Biblia, se van algunos a burlar de él. Y de pronto, si hace la señal de la cruz, una muchacha saca su rosario, no va a haber pues compañeros que la van a mirar y a reírse. ¿Este cree todavía en eso? ¿En qué tiempo está? Fíjate tú, y empiezan a decir barbaridades. Esa es parte de la cruz del Señor. Cuando se rían y se burlen de ti por ser cristiano, es hasta una bienaventuranza. Dichoso realmente cuando hablen mal de ustedes, cuando les persigan. Y ahí viene el otro punto, peor todavía, en cuanto a intensidad. Cuando alguien lo persigue a uno, no por ser malo, por ser bueno. Algunos llegan hasta el martirio. O sea, los persiguen de tal manera que los matan, le quitan la vida por ser cristianos. Lo cual es un dolor muy grande, aunque el martirio de hoy es menos doloroso porque es casi un instante, le pegan un tiro, le cortan la cabeza. Los martirios antes de crucifixión o quemarlo a uno vivo lentamente eran terribles, pero siempre el martirio es muy doloroso, es sangriento, y la familia de los mártires sufre también mucho. Cuando una persona muere por ser cristiano, ¿verdad?, esa persona entra derechita realmente en el cielo. Ayer estaba visitando una ciudad, Siroki, aquí en Bosnia-Herzegovina, donde asesinaron 66 sacerdotes franciscanos en el año 1942 y creo que en 1944. El comunismo ateo. También en España, la guerra civil, asesinaron miles de sacerdotes, solo por el hecho de ser cristianos. En México, también en el siglo pasado, lo que se llama los cristeros, también mataban, y a veces niños como José Sánchez del Río, eso de 12, 14 años, creo que eran 12. Y si no decía que muera Cristo, o escupía la cruz, o pisaba la cruz, lo mataban. Esto es el martirio. Cuando hay persecución, vamos a recibir un premio
yo diría inmediato, en el cielo, inmenso. Si alguna vez llegara alguno de nosotros la gracia de dar la vida por Cristo, el Señor nos va a dar una fuerza muy especial para que no tengamos miedo, para que seamos capaces de dar la vida por Él. Entonces, lo que nos cuesta ser buenos, la burla que nos hacen cuando somos buenos, la persecución que nos hacen y a veces el martirio, esa es la cruz de Cristo. Esa cruz el Señor quiere que nosotros la llevemos en nuestras espaldas. Yo sé que hay cosas que son misteriosas porque el dolor es un misterio. Hay almas víctimas. Algunos de ustedes pudiera pensar, pero padre, hay santos que sufren muchísimo y sufren enfermedades tremendas. Sí, es cierto. Santa Teresa decía, o sufrir o morir. Hay algunas personas, almas víctimas, que tienen un gran sufrimiento y que lo aceptan contentos, a pesar del dolor, alegres, para unirlo al de Cristo en la cruz y salvación de las almas. Por ejemplo, hay la vidente Visca, está teniendo muchos sufrimientos. Hablaba con su esposo en días pasados y me hablaba también de un sufrimiento que tiene ahora en su rostro. Y ya conocía una anécdota de hace varios años. Ella tuvo un tumor en su cabeza, tuvo después problemas también en sus hombros, un montón de cosas. Una vez estaba con muchos dolores, la querían llevar al hospital y ella dijo, no me lleven, yo ofrezco este sufrimiento. Y insistía tanto su familia que Visca le dijo, si ustedes supieran cuántas almas se salvan por ofrecer yo este sufrimiento y este dolor unido al de Cristo, no me volverían a repetir y a decir que me lleven al hospital para calmarme este dolor. Y ya la dejaron tranquila. Esa es un alma víctima. Ese sufrimiento, pues Dios le pide a algunas personas, por amor, que si quieren unirse a su cruz, y los que son víctimas sufren, pero sufren por amor, pero sufren con alegría, sufren con gozo, no porque sean masoquistas, no, sino porque realmente se están pareciendo a Jesús, que por nosotros sufrió tanto en la cruz. Sin embargo, miren, el Señor dice, capítulo 38 del Eclesiástico, que a él, que Dios crea al médico, que oremos por el médico. Entonces, si la enfermedad en general fuera la cruz, Dios no nos hubiera mandado el médico, hubiera dejado la enfermedad, porque bueno, nos haría bien. Les he dicho muchísimas veces lo siguiente, no hay ni un solo caso en los 4 evangelios de un enfermo que fuera a Jesús con fe y sin odio en el corazón, que Jesús no lo curara. A todos los curó. Bastaba que no llevaran odio en el corazón y que tuvieran fe viva. Curó leprosos, sordomudos de nacimiento, ciegos de nacimiento, paralíticos, epilépticos. Hasta la suegra de Pedro curó de una virosis probablemente. Les decía en una ocasión, echándole una broma que no es mía, que alguien preguntaba, ¿saben por qué Pedro negó 3 veces a Jesús? Porque le curó la suegra, pero eso no es más que un chiste malo de un predicador, ¿verdad? Entonces Jesús sanaba a los enfermos, trataba la enfermedad lo mismo que al demonio, lo mismo que al pecado. Y aquí viene una respuesta, uno puede pedir al Señor que nos sane, claro que sí. Evidentemente cuando Él quiere y como Él quiera. Hay sanaciones espirituales que está revelado que Él quiere. Hay sanaciones interiores que está revelado que Él quiere. Dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo les aliviaré. Y hay enfermedades físicas que todavía el Señor, pues, no nos está sanando. Nos puede sanar a través del médico, nos puede curar también a través de la fe, a través de los sacramentos que instituyó el mismo Jesús, que son de sanación, y podemos también pedir en su voluntad la sanación física también de nuestro propio cuerpo. Y evidentemente, ¿qué hay que hacer cuando nos llega una enfermedad? No pensar que Dios la está enviando. Pensar que es que estamos en un mundo
donde hay contaminación, donde la comida muchas veces está también, qué sé yo, pues echada a perder por tanta contaminación que hay en el mundo, ¿verdad? Hay desórdenes en la vida, hay desorden en la alimentación. Nuestra comida a veces pues no es fresca. En fin, hay un montón de causas por las cuales se enferma uno. Hay gérmenes, hay virus, hay bacterias. Y bueno, no sabemos si este coronavirus lo inventó alguien o no en algún laboratorio. Hay gente que cree que fue invento del ser humano y no de un animal o algo. No sabemos. Tenemos que pedir al Señor que nos libere de la pandemia, porque esa pandemia no la mandó Dios. Es el demonio, es el mal. Y Dios nos quiere sanar, pero tenemos que orar muchos más. Gracias a Dios hay mucha gente orando, pero tenemos que orar mucho más porque ha caído en todo el mundo. Y es un llamado, Dios se sirve de eso para que oremos, para que seamos humildes, para que no nos creamos que somos nosotros como Dios el que podemos hacer, qué sé yo, lo que nos dé la gana, evidentemente. Pero hay que pedir a Dios que nos sane de la pandemia. Y el Señor, a través de la Gospa de la Virgen María, con la acción del Espíritu Santo, pues lo va a hacer. Esto es importante en cuanto a la cruz. Cuando tengamos una enfermedad, primero tratemos de no tenerla. ¿Cómo? Cuidándonos, evidentemente, de una manera preventiva. También nos mandan ir al médico preventivamente para que nos puedan dictaminar, detectar alguna situación que hay. Entonces uno tiene que a veces ir al médico, ¿verdad? Porque es así, la vida humana. Y cuando tengamos una enfermedad, tratemos de curarnos con el médico y con la fe. Pero no dudemos del amor de Dios. Démosle el ofrecimiento de esta enfermedad unida a la cruz de Cristo. Y adquiere un valor infinito. Y digámosle que le damos gracias por el bien que quiere sacar de esa enfermedad. Y cuando cambiamos esa actitud, en lugar de quejarnos, de dudar de su amor, de enfadarnos con él, lo alabamos, lo bendecimos, de ese mal Dios saca un bien para nosotros y de pronto desaparece hasta la misma enfermedad que teníamos porque hicimos un acto de fe. Y con la fe realmente se pueden mover montañas. En Colosenses 1:24 decía San Pablo: completo en mi cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo. ¿Y es que acaso Cristo no nos redimió con su pasión? Claro que sí, pero Él es la cabeza del cuerpo. Nosotros somos el cuerpo, cada uno un miembro de ese cuerpo. Y Él ha querido que colaboremos con nuestro granito de arena, que es ese misterio de cruz que tenemos que llevar. Entonces, el sufrimiento, cuando es aceptado, ofrecido a Dios con la cruz de Cristo, es de bendición. Mucha gente cambia a través del sufrimiento, pero tenemos que pedir a Dios que nos dé fuerza. Evidentemente, dice la palabra en 1 Corintios 10:13 que no les dejará ser tentados más de lo que pueden soportar. O sea, Dios nunca va a permitir que se nos ponga una carga más fuerte que las espaldas que tenemos, o que tengamos un sufrimiento mayor que la gracia que Él nos da. Siempre nos va a dar, pero mucha, mucha más gracia que el dolor, que el sufrimiento, que la prueba que nosotros tenemos. De eso podemos estar seguros. Y a mayor sufrimiento, mayor gracia también de Dios nuestro Señor. Todos, decía el segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, ahora lo siento en la palabra: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. Y hay un texto, lo voy a buscar, Romanos 5, 3, 5. Repito, carta a los Romanos, capítulo 5, versículos del 3 al 5. Dice así, lo comparto con ustedes. Ya vamos para acá. Más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia. La paciencia, virtud probada. La virtud probada, esperanza.
y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. O sea, Dios de las pruebas nos va transformando. Así como las piedras que van en el lecho de un río y chocan unas con otras y van perdiendo las aristas, se vuelven cantos rodados, redondos. Así es también la vida nuestra. Un sufrimiento aquí, un sufrimiento allá, nos va quitando las aristas de la soberbia, del orgullo, de la envidia, nos hace comprender al que sufre, nos vuelve más solidario, nos hace volver a Cristo, nos lleva a ser humildes de corazón. Y luego el Señor, pues en su bondad y su misericordia, toma para nuestro bien todo realmente lo que estamos sufriendo, queridos hermanos. Nosotros debemos orar al pie de la cruz de Cristo. Debemos comprender al que sufre, cumplir las obras de misericordia con los que sufren, saber que Dios está a nuestro lado. Jesús se vuelve sireneo. No hay nadie que sufre sin que Jesús sufra con él. No hay nadie que sufre o que llora sin que la Virgen y Jesús sufran y lloren también. Porque realmente es el ser humano el que escogió el mundo del sufrimiento, del pecado, de la maldad, y todavía lo sigue escogiendo. Nuestra sociedad europea, en una buena parte, ha rechazado las bases cristianas occidentales en las cuales nació, y muchas naciones se están proclamando ateas. Ahora quieren aprobar en el Parlamento Europeo como un derecho al aborto a cualquier persona y a cualquier mujer. ¿No ven el derecho a la vida del niño que está en el vientre materno? Pero quieren que se obligue incluso. También en algunas partes dicen que hay que dejar a los niños que vean pornografía a la edad que quieran porque tienen derecho y además les causa placer. Si el ser humano sigue optando por la cultura de la muerte, por el mundo del pecado, y luego ¿qué hace? O niega a Dios o se queja de Dios, en el cual dice a veces que no cree. Por eso al mirar la cruz de Cristo vemos el infinito amor que Él nos tiene. Cuando yo tenía 16 años pasaba del noviciado del aspirantado al noviciado, y el director del seminario nos daba un recuerdo a cada uno de los muchachos que terminábamos el bachillerato y entrábamos en el noviciado. Y a mí me colocó esta frase: si alguna vez dudas del amor de Dios, arrodíllate delante de un crucifijo, míralo, medítalo y luego duda si puedes. Cuando nos abrazamos a la cruz, recibimos fuerza. En Croacia, antiguamente, todavía lo hacen los que desean. En el momento en que se casan los novios y dicen que sí en su consentimiento, el sacerdote tomaba un crucifijo y colocaba ese crucifijo en la mano de uno de ellos, el otro colocaba encima su propia mano y el sacerdote colocaba, luego los envolvía en la espola. Y le decía en los momentos de dificultad: tome la cruz, bese la cruz, arrodíllense delante de la cruz. Hoy cuando tienen una dificultad, uno va por un lado y otro para el otro. Uno por la habitación y el otro para el otro. Entonces se deprime, va al psicólogo, va al psiquiatra, va a hacer qué sé yo, va a drogarse. ¿Por qué no se arrodillan los novios? ¿Por qué no se arrodillan los esposos cuando tienen problemas ante la cruz de Cristo? Es un sacramental, pero tiene una fuerza inmensa. Hermana y hermano que sufres, hoy estamos meditando el corazón inmaculado de María. Ayer el corazón misericordioso de Jesús, que tomado en la mano le dijo a Santa Margarita María de Alacoque: he aquí el corazón que tanto ama a los hombres y en cambio de ellos recibe olvido, negligencia y menosprecio. Y a la Virgen se le dijo: una espada de dolor atravesará tu corazón.
Sufrieron siendo buenos por nosotros. Se le ofrecieron al Padre todo ese amor y nos invitaron a nosotros a rezar al pie de la cruz, cargar la cruz, sabiendo que Dios nunca va a permitir que seamos tentados por encima de la fuerza que nos da. Y ayudemos también al hermano a llevar la cruz. Seamos sireneos. Si hay una cruz y la lleva uno solo es más pesada, pero si lo ayuda a otro como el sireneo, Simón de Sirene a Cristo, la cruz pesa menos. Por eso en familia tenemos que ayudarnos, meter el hombro, no ver la casa como si fuera un hotel donde uno va a comer, a dormir y a que le laven la ropa, sobre todo los adolescentes y los jóvenes. Ver que somos una familia, meter el hombro ayudando el uno al otro, incluso a lavar los platos o a barrer ayudando a la mamá, ayudando a lo que se necesite. Y también cuando hay un enfermo, tener esa serenidad, esa donación. Y ahora, por supuesto, pues tenemos también que tener el cuidado con la pandemia, no es que no debamos tenerlo. Bien, le pido al Señor, queridos hermanos, que les dé una gran fortaleza a los que sufren. Todos sufrimos, pero a los que sufren más, a los que tienen dolores agudos tremendos, a los que tienen enfermedades crónicas y sobre todo a aquellos que están desesperados, que no tienen esperanza. Ese sufrimiento tendrá un fin. Jesús está contigo, te da fuerza, mira la cruz y clama al Señor, ora a Él, recibe el sacramento de la unción de los enfermos. Voy a dar este testimonio que me lo acaban de dar hace unos días aquí en Medjugorje. Una persona que estuvo en el Congreso y es una de las personas líderes, digamos, aquí en Medjugorje de los Centros Marianos Reina de la Paz. Me decía que le pedí permiso para dar este testimonio, no ahora, sino en cualquier momento. Dice que su mamá, cuando ella era niña, era muy amable, bondadosa, bueno, un cariño de madre grande. Es enfermera la señora, y aquí hubo una guerra tremenda, como saben, la guerra de los Balcanes, y ella fue a la guerra, y dejan unas heridas terribles las guerras, porque ven morir a la gente, se sienten impotentes, y tuvo un cambio de carácter terrible. Me contaba la hija que su mamá luego era una mujer amargada, una mujer que gritaba, una mujer que ofendía, nunca veía nada bueno en ella, le amargaba la vida. Dice que una cosa terrible durante años. Se enfermó de COVID, grave, porque la señora tiene ya no sé cuántos años, pero cerca de 90 años debe tener, o sea, más o menos por ahí está. Y se enfermó gravemente. Y ella le pidió a un padre que si le podía dar la unción de los enfermos. Y él le dijo, voy mañana. Le dijo, no, padre, a lo mejor mañana ya está muerta mi mamá. Así estaba. Y él fue y le dio el sacramento de la unción de los enfermos. Desapareció el COVID. Tuvo un cambio, así, expreso. Cambió el carácter. Se levantó de la cama. Y contaba a esa muchacha, desde entonces, mi mamá es otra. Es la misma mamá que yo tenía cuando era pequeña. Ahora ve lo que hago y lo valora. Está trabajando ya por el reino de Dios. Hoy ella ha dado hoy un testimonio en París en un encuentro de jóvenes, esta persona de la cual estoy hablando ahora, y me dice, no sabe lo contenta que estoy. El sacramento de la unción de los enfermos no solo sanó a mi madre, sino que la transformó. Ahora es una persona de paz, bondadosa, alegre, pero fue darle sacramento y fue un verdadero milagro. Dios quiere seguir haciendo milagros. No nos quiere desesperados. No nos quiere pensando en quitarnos la vida. No nos quiere con angustia. Claro, cuando muere alguien hay una tristeza. Jesús lloró cuando vio llorar a Marta y María y eso que iba a resucitar a su amigo Lázaro. Tenemos que llorar y desahogarnos. La tristeza es también humana, es una emoción también, pero la angustia no, la desesperación no. Por eso repito la frase de Jesús de San Mateo, capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí, todos, lo dice alguno, todos los que están cansados
agobiados, que yo les aliviaré. Jesús, desde el regazo de la Virgen, mirando el corazón de la Madre y mirando tu propio corazón herido por la lanza, como sacerdote y ministro tuyo, te quiero entregar con estos hermanos y hermanas que están conectados y con aquellos que se conectarán en diferido, todas esas situaciones difíciles en su vida, la desesperación, la angustia, el miedo, los dolores agudos terribles, esa falta de esperanza. Tómalo, Jesús, tómalo ahora. Ya tú lo venciste en la cruz. Te ofrecemos los dolores que tú quieres que tengamos, pero quítanos también los que realmente son secuela de pecado de la humanidad, de la contaminación. Y danos la gracia de que por tu cruz gloriosa venzamos todo el mal. Dígnate transmitir ahora la paz, la esperanza, la alegría. Y tú, Virgen Santa, has dicho que seamos tus manos extendidas para llevar el amor, para llevar la esperanza a los demás, a los que sufren. Todos los que estamos ahora aquí, Madre, en este día de tu Inmaculado Corazón, queremos recibir de ti y del corazón de tu Hijo la sanación más profunda y la paz, el amor a la cruz verdadera de Cristo que es victoriosa, y también queremos ser instrumentos del amor y de la paz. Concédenos esta gracia. Y Señor, bendice a todos los que están conectados, sobre todo a los que más sufren. Amén. Muchísimas gracias por su atención. De verdad que es un placer para mí el poder compartir con ustedes, y más pues en este día en que, como al inicio les decía, acababa de estar en la aparición de la Santísima Virgen, aquí que aparece en Medjugorje. Para los que no saben, la Virgen se aparece a 3 videntes, se aparecía a 6, de esos 6, 3 tienen 10 secretos, y otros 3 tienen 9 secretos. Se le aparece todos los días, más o menos las 6:45 de la tarde, hora de España, hora de Bosnia y Herzegovina. Más o menos a esa hora se aparece siempre a esos videntes. Y da un mensaje al mundo el 25 de cada mes. Dios mediante, estaré también el 25 de este mes todavía aquí, que es aniversario de las apariciones. Dará un mensaje también la Virgen, y voy a tener la oportunidad de estar también con alguno de los otros videntes, y en algunos momentos de privilegio que los aprovecho no para mi persona solo, sino también para todos aquellos que Dios pone en nuestro camino, porque todo lo bueno que Dios nos da siempre es para compartirlo. Además, Dios ama al que da con alegría. Que la pase muy bien, y si Dios quiere, nos volvemos a ver la próxima semana. Muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias por la enseñanza de hoy, que esto de la cruz es algo que todos llevamos dentro y es difícil de llevar. Tenemos muchas bendiciones de todo el mundo, de muchas partes. Hay 100 y pico de personas conectadas, y las que habrán luego. Una pregunta tenemos para usted, Padre. Mire, hay un sufrimiento, una cruz, digamos, muy difícil, usted dirá si es cruz, muy difícil de llevar, que es cuando sufres por una persona que quieres con el corazón, pero esta persona no se trata bien, o es infiel, o toma drogas, o está abandonado en la vida, es un hijo, es marido, es una esposa, y por tanto tú sufres por él, ¿no? No es tu cruz que digamos. Quería poner este tema encima de la mesa porque creo que es algo importante para muchos. Bueno, ahí sufrimos, como decíamos, porque somos un cuerpo y estamos unidos. Y evidentemente a veces uno sufre por las cosas que hacen los demás. Pero le voy a dar a la persona que preguntó y a ustedes que nos escuchan el siguiente pensamiento. Cuando Dios permita, y esto lo permite a cada día, que alguien a nuestro lado nos hace sufrir,
por su mal carácter, por un vicio, por lo que tú has dicho. Dios tiene dos planes ahí. Uno, nuestra santificación. Dos, que oremos por la salvación eterna de esa persona. ¿Y cómo hacer? Amarlo, porque no lo podemos cambiar nosotros, con perseverancia y orar por esa persona. Creer la oración nuestra es eficaz cuando oramos con amor, con fe y sin odio. Evidentemente es parte del sufrimiento que hay en el mundo. Santa Mónica oró más de 30 años por la conversión de su hijo Agustín, pero se convirtió y se salvó y está en el cielo. Y también su esposo también se convirtió. Y la muchacha que tenían en la casa también, que le había dado un hijo a San Agustín, también se convirtió por esa persona y ella se santificó. Así que cuando tengamos esas situaciones, Dios nos permite santificarnos. El mal no se vence con el mal. Hay que hacer como San Francisco de Asís: hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria o ofensa, tu perdón, Señor. Evidentemente. Bien, no sé si hay otra pregunta. Hacemos dos preguntas más, si las hay, y les damos la bendición. Si no, pues procedemos a hacer una breve consagración a los corazones de Jesús y de María. Muy bien. ¿Hacemos la consagración? Sí, padre, sí, por favor. Ustedes repitan en voz baja, es breve: corazones de Jesús y de María. En estas fechas de vuestra fiesta, quiero consagrar hoy mi familia a vuestros corazones y a la intercesión de San José. Quiero, Virgen Santa, entrar en tu corazón maternal, que ahora está en el cielo, ya que fue atravesado por una espada de dolor. Pero tu corazón está siempre unido al de Jesús. Quiero entrar, Jesús, desde el corazón de la Virgen, a través de esa puerta abierta que causó la lanza cuando tú estabas ya muerto en la cruz. Todo cuanto soy, cuanto tengo, lo consagro a vuestros corazones. Mi alma, mi mente, mi cuerpo, mi pasado, mi presente, mi futuro. Ofrezco mis sufrimientos del alma, de la mente, del cuerpo, del hogar, unidos a los de vuestros corazones, a la cruz, Cristo, a tu corazón de madre, para que adquieran valor infinito. Y pido la paz, el consuelo, la fuerza. Soy vuestro, no del maligno, no del mundo. Que mi corazón esté junto al vuestro. Deme un corazón nuevo. Quite el corazón de piedra, el corazón egoísta, el corazón impuro, el corazón soberbio que hay en mí. Deme un corazón de carne, un espíritu nuevo, un corazón manso, humilde, bondadoso, lleno de alegría, lleno de amor. Gracias, corazones de Jesús y de María. Como sacerdote y ministro de Jesucristo y de la Iglesia, les consagro a todos ustedes, a los corazones de Jesús y de María, a la intercesión de San José que cuidó de esos corazones para que les protejan a ustedes y su familia. Y les bendigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. No dejen de orar por los sacerdotes, oren también por mí, oremos por los enfermos, por los que más sufren, por la juventud, por la paz del mundo. Sobre todo les invito a orar ahora el día 16, porque el día 16 va a haber una reunión muy importante, de las más importantes en política que ha habido a lo largo de la historia, entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia.
De ahí va a depender muchísimo el futuro de la humanidad. Incluso de ahí va a depender si Rusia va a apoyar a China o no, o va a apoyar a Estados Unidos en determinadas políticas para la humanidad. Es urgente, es importante el día 16 que oremos por esta causa que les estoy indicando. Gracias por orar también por mí. Que pasen buenas tardes, buenas noches, buenos días cuando vean y que Dios les bendiga de nuevo ricamente. Amén. Padre, muchísimas gracias porque la verdad es que esté en Medjugorje para nosotros también es un plus más, ¿vale? Porque sus palabras vienen de Tierra Santa, por tanto, esto nos llega mucho más al corazón. Yo querría pedirle especiales oraciones para todos los jóvenes, y especialmente para los que lo están pasando mal por tema de drogas y sobre todo por un amigo que se llama Ricardo, que es un chaval joven de 18 años que está muy mal de salud. Padre, muchas gracias. Muchas gracias a todos, hermanos en Cristo. Esperamos veros pronto la próxima semana, el próximo sábado, y esperamos que algún día puedan estar también en esta Tierra Santa, que es la tierra donde se parece aún la Virgen y que siempre nos tiene conectados el Padre. Muchísimas gracias, Padre. Oraré con gusto por las personas que se encomiendan a mis plegarias y también pues cuento con las de ustedes. Gracias, Pedro. Gracias. Listo. Chao.